Me robaron el alma, pero regresé por todo. Yo tenía 17 años cuando gané mi primer concurso nacional de pintura. No era la mejor del país, pero mi arte tenía algo que tocaba a la gente. Pintaba con rabia, con amor, con heridas. Cada trazo llevaba el eco de una infancia rota, de silencios duros, de una madre que lloraba sola mientras mi padre gritaba detrás de las paredes. Mis cuadros eran mi refugio. Y aunque nadie en casa entendía por qué pasaba horas frente a un lienzo, para mí era cuestión de vida o muerte. Pintaba para no gritar. Pintaba para no desaparecer. Una noche, después de una exposición en la que recibí una beca para estudiar arte en Florencia, una pareja se me acercó. Ella se llamaba Mónica, él, Elías. Tendrían poco más de 30, vestían con elegancia minimalista y hablaban con una soltura que imponía. Me felicitaron. Dijeron que en mis trazos veían el alma de una vieja genia. Me hablaron de su galería, de su amor por el arte emergente, de cómo querían ayudarme a crecer. Y yo, tonta, con el ego acariciado y el alma rota, me dejé llevar por su interés. Me invitaron a conocer su casa para mostrarme su colección privada. Fui. Me abrieron una puerta, y no supe que no saldría de allí en mucho, mucho tiempo. Su casa era moderna, llena de esculturas abstractas, luces cálidas y una biblioteca inmensa. Me ofrecieron vino caro, me hablaron de sus viajes, de artistas que habían patrocinado. Me sentí importante. Vista. Admirada. Mónica me pidió que pintara algo en su estudio por diversión. Lo hice. Me ovacionaron. Me dijeron que jamás habían visto algo así. Que debía quedarme unos días con ellos, para concentrarme. Que la beca podía esperar. Y yo, sedienta de amor y dirección, acepté. Al principio fue perfecto. Me daban materiales caros, me levantaban temprano para meditar, me hacían escuchar música clásica mientras pintaba. Me tomaban fotos trabajando. Me hablaban de arte. Me decían eres una genia sin pulir. Me lo creí. Me sentía viva. Pero luego comenzaron los cambios. Me pidieron dejar mi celular para no distraerme. Me alejaron de mis redes. Dijeron que las redes sociales contaminaban el alma artística. Después, me pidieron cambiar mi ropa, usar batas blancas, dejar de maquillarme. La imagen contamina la esencia, decía Mónica. Estás floreciendo, decía Elías. Cuando pregunté por mi familia, dijeron que eran un ancla. Que el verdadero artista no se ata. Me convencieron. Dejé de escribirle a mi hermana. A mis amigas. A todos. Pronto, la beca fue cancelada por falta de contacto. Pero ellos dijeron que era mejor así. Que su casa sería mi academia privada. Y lo fue, una academia del infierno. Los elogios se convirtieron en exigencias. Si no terminaba un cuadro a tiempo, me gritaban. Si mi obra no tenía la emoción correcta, lo destruían. Me obligaban a empezar de nuevo. Me decían que yo era una canalizadora, que ellos me estaban puliendo. Me vigilaban, día y noche. No podía salir. No podía hablar. Me convertí en un instrumento de su ambición. Y entonces, un día, vi algo que me rompió. Una de mis obras, firmada por Mónica, publicada en una revista de arte como suya. Elías la presentaba como una obra producto de su renacer artístico. Yo estaba en el fondo, desenfocada en la foto. Como una asistente. Como una sombra. Y ni siquiera me atreví a reclamar. Solo bajé la mirada, apreté los dientes y pinté otro cuadro más. Durante meses, viví como una marioneta. Pintaba lo que me pedían. Mónica se hizo famosa con mis obras. La prensa la amaba. Decían que su regreso era milagroso. Elías recibía premios por descubrir el nuevo arte femenino introspectivo. Y yo, encerrada, cada vez más delgada, más rota, más muda. Me estaba desvaneciendo. Pero una noche, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja con cosas mías. Entre ellas, un cuaderno de cuando era niña. Dibujos rotos, poemas sin sentido, frases como algún día seré libre.
Lo abracé como si fuera mi vida. Lloré durante horas. Y entendí que no podía seguir ahí. Tenía que escapar. Aunque me costara todo. Desde entonces, fingí. Sonreí frente a ellos. Dije lo que querían oír. Pero cada noche, escondía una obra. Grababa audios. Tomaba fotos a escondidas. Pasé un año entero construyendo un plan. Usé sus mismos métodos. Manipulé sus emociones. Les di más de lo que pedían. Me convertí en su diosa, solo para destruirlos desde adentro. Un día, fingí una sobredosis. Me desmayé frente a ellos. Llamaron a emergencias. En el caos, escapé. Corrí descalza durante horas. Llegué a casa de una vieja amiga que, gracias a Dios, aún me recordaba. Me cuidó. Me protegió. Me ayudó a denunciar. Mostramos los videos. Las obras escondidas. Las pruebas. Al principio, nadie creyó. Ellos eran famosos. Yo, una niña perturbada. Pero luego los medios se inundaron de imágenes, audios, documentos. La verdad salió a la luz. Mónica fue arrestada por fraude, abuso psicológico y apropiación de identidad. Elías huyó del país. Perdieron todo. Y yo, renací. No fue fácil. Estuve en terapia durante 2 años. Me costaba confiar en cualquiera. Dormía con las luces encendidas. Pintar me daba ataques de ansiedad. Pero un día, tomé un pincel, temblando, y pinté mi rostro, llorando, gritando, renaciendo del fuego. Esa obra fue la primera que firmé con mi verdadero nombre, Sol Marentes. Hoy tengo 28 años. Expongo mis cuadros en Europa y América Latina. Cada pieza cuenta una parte de mi historia. Una cicatriz. Una victoria. Un eco de lo que fui. Porque me robaron el alma, sí, pero regresé por todo. No solo mi arte. Regresé por mi voz, por mi infancia rota, por cada trazo que me obligaron a silenciar. Y ahora, ellos ya no pueden callarme. Porque mi pintura habla más fuerte que nunca. Porque cada pincelada lleva un grito. Cada cuadro, un testimonio. Y cada exposición, una venganza. Durante años creí que lo había enterrado en el pasado. Después de la denuncia, después del juicio mediático, después de que Mónica cayera presa y Elías desapareciera como un fantasma entre fronteras, me prometí que ese infierno nunca volvería a alcanzarme. Me reconstruí desde las cenizas. Puse mi nombre en galerías que antes me negaban, escribí un libro con mi historia, y fundé una organización para proteger a jóvenes artistas de los abusos del poder. Pero el pasado no se entierra. Se esconde. Se transforma. Y justo cuando sentía que podía respirar tranquila, volvió a mí. No con gritos ni con cadenas, sino disfrazado de admiración, de afecto, de oportunidad. Volvió con otro rostro. Con otro nombre. Pero con la misma oscuridad. Todo comenzó con una solicitud para una residencia artística privada en Portugal. Un hombre llamado Lucas Seirá se había hecho viral en redes por apoyar artistas jóvenes desde su finca cultural en Sintra. Me escribió personalmente. Decía que mi historia lo había conmovido, que mi arte tenía la capacidad de curar, de sanar, y que le encantaría financiar una colección completa con libertad creativa absoluta. Al principio dudé. Pero todo parecía legítimo. Consulté con mi equipo legal. Todo estaba en regla. Y yo, aún creyendo en las segundas oportunidades, acepté. Volé a Lisboa, sin saber que estaba entrando, otra vez, al lobo disfrazado. La finca era un lugar salido de un sueño. Bosques húmedos, estudios amplios, materiales de primera. Lucas era encantador. Culto, respetuoso, siempre atento. Sabía cuándo acercarse, y cuándo retirarse. Me hacía sentir en control. Pero había algo en su mirada, algo demasiado familiar. Su forma de observar mis pinceladas, de quedarse en silencio como si memorizara cada movimiento. Me decía,
Tienes una manera única de llorar con el color, y esa frase me taladró. Porque era exactamente lo que Elías solía decirme, en las madrugadas donde me obligaba a pintar para sus galerías privadas. Durante días traté de negarlo. Me convencí de que estaba siendo paranoica. De que mis traumas me hacían ver fantasmas en cada esquina. Pero todo se volvió más claro cuando encontré, en su biblioteca, un libro de arte subrayado, con su vieja caligrafía. Esa letra afilada, inclinada, obsesiva. Mis manos temblaron. Elías estaba vivo. Elías era Lucas. Y me tenía dentro de su mundo, otra vez. Quise huir de inmediato, pero la finca estaba lejos, sin señal, sin autos a la vista. No podía arriesgarme a desaparecer de nuevo. Esta vez no. Esta vez iba a acabarlo con mis propias manos. Fingí. Aprendí de él. Fui su alumna perfecta. Le agradecí cada gesto. Pinté como nunca. Llené lienzos de rabia camuflada. Esperé el momento. Grabé sus confesiones, lo confronté en privado con frases que solo él y yo conocíamos. Lo vi palidecer. Lo vi entender que lo había reconocido. Pero no gritó. Sonrió. Me dijo que yo era su obra maestra. Que nadie me entendería como él. Que por más fama que tuviera, seguía siendo su creación. En ese momento supe que no bastaba con desenmascararlo. Esta vez, tenía que destruirlo públicamente. Regresé a Lisboa con una excusa cualquiera. Llamé a medios. Organicé una exposición con los cuadros que había pintado en su finca, pero no les puse títulos. Solo grabé un video. En él, mostré la transformación de mi rostro en el suyo. Mostré pruebas, confesiones grabadas, viejos audios. Revelé su identidad, su fuga, su nueva máscara. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Lucas Seirá dejó de existir. La Interpol reabrió el caso. Yo volví a ser noticia, pero no como víctima. Esta vez, como cazadora. Los días siguientes fueron un caos. Me llamaron de todos los países. Artistas que él había manipulado desde las sombras comenzaron a contar sus historias. Mujeres jóvenes, pintores principiantes, escultoras emergentes. El patrón se repetía. El mismo guión de falsa mentoría, aislamiento emocional, robo de identidad. Era un monstruo silencioso que había sobrevivido cambiando de piel. Pero ya no más. Porque yo fui su ruina. Y no me arrepiento. Aquel mes recibí amenazas, mensajes anónimos, incluso cartas dejadas frente a mi departamento. Pero ya no era la niña asustada que se escondía detrás de un lienzo. Ahora tenía un ejército. Y un nombre. Y un fuego que él mismo encendió. Porque no hay peor enemigo que una víctima que aprendió a usar su dolor como arma. A veces sueño con él. Con la finca. Con los pinceles manchados de miedo. Pero despierto y tengo una galería entera con mi nombre. Tengo una escuela para jóvenes artistas donde nadie es dueño de nadie. Donde todos aprenden a pintar sin miedo. Donde el arte es un puente, no una prisión. Y cada vez que una chica se me acerca con lágrimas diciendo gracias por contar tu historia, siento que valió la pena. Porque no me reconstruí para sobrevivir. Me reconstruí para proteger. Para mostrar que del fuego también salen guerreras. Y que los monstruos, por más disfraces que usen, siempre dejan huellas. Y si aprendes a mirar bien, los puedes cazar. Elías fue detenido en Marruecos, semanas después. Tenía un pasaporte falso y documentos de artistas robados. Quiso resistirse, pero ya era tarde. Las pruebas eran contundentes. Su nombre se volvió sinónimo de manipulación artística. Su legado se derrumbó. Sus contactos lo abandonaron. Su obra se extinguió. Y yo, finalmente respiré. Lo vi en la televisión. Enjaulado. Sin palabras. Por primera vez, sin voz. Y pensé en todo lo que me había robado. Pero también en todo lo que me había enseñado sin querer. Me dio su método, y lo usé contra él. Me dio su obsesión,
y la transformé en justicia. Me quiso como obra, y lo convertí en la mía. Una que firmé con sangre y memoria. Ahora, en cada exposición, hay un rincón oscuro. Una esquina que no está en el mapa. Una obra sin título. Un autorretrato mío, mirándome al espejo con la cara partida en dos. Y abajo, una frase: no soy tu creación. Soy tu condena. Pensé que todo había terminado con su arresto. Que al fin, después de años de silencio, encierro y manipulación, Elías estaba donde debía estar. Encerrado entre barrotes, sin poder controlar, sin poder robar, sin poder destruir. Pero el mal no siempre necesita libertad física para operar. Algunos monstruos aprenden a moverse desde las sombras, incluso detrás de una reja, incluso cuando su nombre ha sido manchado públicamente. Me enteré por una carta. Una joven me escribió desde Argentina. Se llamaba Abril. Apenas tenía 19 años. Decía que había sido seleccionada para una mentoría internacional con un curador español anónimo que se comunicaba solo por correo electrónico y videollamada sin cámara. Al principio no quise suponer nada. Pensé que podía ser un caso aislado, una coincidencia. Pero al leer sus palabras, sentí ese escalofrío en la espalda que solo provoca el miedo que ya conoces. Las frases eran idénticas. Tu arte contiene dolor verdadero, y eso asusta a los débiles. El mundo aún no está listo para ti, pero yo sí, estás hecha para ser pulida, como una piedra preciosa dormida. Esas palabras no eran del mundo. Eran suyas. De Elías. Me temblaron las manos. Quise gritar. Pero no podía arruinarlo con impulsos. Sabía que si Abril lo enfrentaba directamente, él desaparecería como tantas veces. Sabía que, si actuábamos sin pruebas, lo negarían todo. Nadie quiere aceptar que un monstruo puede operar desde una celda. Y menos cuando ese monstruo aún tiene amigos influyentes. Así que hice lo único que podía hacer, volví a disfrazarme. Le escribí a Abril desde un perfil falso, como si fuera otra víctima más. Me hice su amiga, me gané su confianza, la guié para que siguiera en contacto con él, pero ahora, sabiendo que lo vigilábamos. Durante semanas, registramos todo. Las cartas, las instrucciones, los pagos sospechosos que llegaban desde cuentas fantasma. Incluso las amenazas sutiles que llegaban si Abril no respondía a tiempo. Lo más perturbador fue una frase que escribió una noche: no estás sola. Estoy contigo como lo estuve con mi mejor obra. Ella también dudó, y mira dónde llegó. No pude dormir esa noche. Me di cuenta de que no solo me usaba como amenaza, sino como modelo de manipulación. Estaba convirtiendo mi historia en un manual para atrapar nuevas víctimas. Sentí rabia, impotencia, asco. Pero también una energía que no había sentido en años. Esta vez, no iba a huir. Esta vez iba a entrar al fuego con los ojos abiertos. Contacté a una periodista que me había ayudado en el pasado. Le mostré todo. Le dije que necesitaba infiltrarme aún más. Que si Abril estaba dispuesta, podríamos empujar a Elías al límite. Y forzarlo a cometer un error que lo delatara públicamente y lo destruyera de forma irreversible. Pero teníamos que ser meticulosas. Precisas. Y frías. Yo iba a hablar con él. Abrí una cuenta secreta. Le escribí como una artista joven que admiraba a Abril. Le pedí mentoría. Al principio fue cortante. Precavido. Pero después de unos días, mordió el anzuelo. Me respondió con frases exactas de hace 10 años. Pintas como quien sangra con los ojos. Sentí un nudo en el estómago. Lo reconocí de inmediato. Nadie hablaba como él. Nadie era tan obsesivo, tan meticuloso, tan seductoramente cruel. Le seguí el juego. Fingí inseguridad. Le envié obras falsas, poemas dramáticos, frases diseñadas para que él creyera que yo era su tipo perfecto de presa. Funcionó. Me ofreció una mentoría exclusiva, a cambio de obediencia, silencio y lealtad. Elías ya no era un mentor de carne y hueso. Ahora era una idea. Un culto privado con tentáculos invisibles. Desde la prisión,
manipulaba artistas, organizaba pagos desde cuentas clonadas, y tenía incluso acceso a redes a través de guardias sobornados. Nadie quería verlo. Nadie quería admitir que la bestia seguía viva. Así que fui más lejos. Le pedí que me dejara enviarle una obra para que me sintiera conectada con su guía espiritual. Me dio una dirección en México, de una mujer llamada Becca O.S., que supuestamente era su representante legal. Verificamos. La dirección era real. La mujer también. Había sido su amante antes del escándalo. Ahora era su enlace. Su voz. Su escudo. Esa fue la prueba clave. Una vez recibimos confirmación del paquete, la policía pudo rastrear a Raquel, su relación con Elías, sus vínculos bancarios, y más de 16 transferencias a jóvenes artistas en 5 países. El caso explotó en medios. Volvieron a salir los fantasmas, los testimonios. Abril dio la cara, y esta vez no con miedo, sino con furia. Dijo que si Sol Marentes la había salvado del fuego, ahora ella quería ser antorcha para otras. Elías, desde prisión, negó todo. Dijo que eran invenciones. Que lo querían arruinar. Pero los documentos, los audios, los testimonios, lo arrinconaron. Su condena fue ampliada. Y lo más importante, fue silenciado públicamente por orden judicial. El día que leí esa sentencia, no lloré. No grité. Solo me senté frente a un lienzo blanco, y comencé a pintar. Pero no pinté a Elías. Ni a su celda. Ni a Abril. Pinté a una niña de 17 años, con una bata blanca y los pies descalzos, sosteniendo una antorcha encendida. Detrás de ella, un bosque en llamas. Y frente a ella, una galería vacía. Esperándola. En la esquina, firmé con un nuevo nombre. No el mío. No el de Abril. Sino uno nuevo, Fénix. Porque ya no era solo un artista. Ahora era fuego. Y nadie apaga el fuego que viene de la oscuridad.